Buenas noches a los bendecidos. Ya hemos nuevamente retomado la señal para la reunión. El texto que vamos a utilizar el día de hoy es Efesios capítulo 1, versículo 3. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Con este texto pues queremos dar hoy la reunión y usarlo como un texto de gratitud y de alabanza también, reconociendo nuestra posición actual en Cristo Jesús y pues dando o recordando que es también nuestro último encuentro de este año. Hemos querido hoy con el Señor compartir esta palabra de Efesios capítulo 1 versículo 3 en adelante. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Me hacen el favor y me ajustan esta puerta. Muchas gracias. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con su sangre, con la sangre de su Hijo, y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Es así como
llegamos a la última charla, enseñanza de este año, recordando básicamente lo que dice el versículo número 3. Toda alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Esa es nuestra posición espiritual. Hay dos formas de ver las cosas, y una es la posición natural y la otra es la posición espiritual. Tenemos la tendencia natural de caer en la posición humana, en la posición natural, en la posición carnal. Y la posición humana, natural o carnal, siempre tira hacia abajo. No nos permite ver la gloria, no nos permite ver lo que Dios ha hecho, hace y hará, sino que nos arrastra a considerar únicamente la naturaleza humana. Casi que podríamos decirlo en un término fuerte, la miseria humana. Y se nos olvida la gloria de la casa, la naturaleza espiritual, en la cual nosotros estamos unidos a Cristo Jesús. Salomón dice: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y Salomón dice también que no debemos olvidar nunca que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y que el que usa la lengua, o sea, para hablar, comerá, es decir, recibirá el fruto de lo que su lengua está hablando. Y eso lo lleva a uno a considerar y a pensar. Nos estamos identificando con la naturaleza humana, adánica y caída, para hablar, o nos estamos identificando con la naturaleza de Cristo, la espiritual, para hablar. Porque si la vida y la muerte están en poder de la boca o de la lengua, y lo que hablamos es lo que atraemos, y lo que hablamos es lo que se manifiesta, y lo que hablamos es lo que creamos, pues en sabiduría nos convendría mucho hablar conforme a la palabra de Dios, conforme a la mente espiritual, conforme a la posición espiritual, y no aliarnos o unirnos a la mente natural. La mente natural, como se identifica con el medio, pues es la que nos arrastra a hablar de acuerdo a cómo nos sentimos, porque es reactiva. Ella se confabula con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Hay un texto en la Biblia que está en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, que dice que Moisés, en un tiempo en el que no estaba la fe en la tierra, se sostuvo, y el texto explica cómo se sostuvo, como viendo al invisible. Es decir, es una expresión de fe. ¿Cómo se sostiene uno como viendo al invisible? Claro, si lo pintáramos en un cuadro para ayudarnos, veríamos a un hombre mirando hacia el firmamento o hacia el horizonte, y la creencia en la palabra de Dios es lo que sostenía a Moisés en medio de las situaciones o de las circunstancias que él tenía que vivir con el pueblo de Israel, para sacarlo de Egipto y para llevarlo a través del desierto durante 40 años. ¿Cómo nos sostenemos nosotros? ¿Como viendo al invisible? Estamos llegando a fin de año y podemos decir que estamos bien o podemos decir que estamos mal. Pero ¿cuál es nuestra verdadera posición espiritual y cuál es nuestro verdadero estado espiritual? Entonces, Efesios 1:3
nos recuerda hoy que toda la alabanza y toda la gloria deben ser para nuestro Dios. Y segundo, que el Padre nos ha bendecido, recordamos siempre la palabra, en un tiempo pasado, el Padre nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual. Y esas bendiciones espirituales se encuentran en Cristo. Y aclara el texto, porque nosotros estamos unidos a Cristo. Por ejemplo, hablando de las bendiciones materiales, me decía alguien esta semana, le dije a Dios que qué bueno tener 1.000.000 de pesos. Me decía sonriendo, cuando me estaba entregando una ofrenda, una siembra de ese dinero. Y me decía, y es tan interesante porque eso ocurrió en la noche del 24. Exactamente fue lo que le dieron en un sobre, 1.000.000. Y entonces se asombraba de alguna manera de cómo lo expresó con la boca. Qué rico recibir 1.000.000. Y esa noche, en un sobre, allí donde estaba reunido, en un árbol, aparecía su nombre y había 1.000.000 allí. Al día siguiente se vio conmigo y me entregó la gratitud para Dios. Pero llamaba la atención que fue lo que él dijo, lo que confesó. Nuestra mente, nuestra fe, nuestra mente, durante todos estos años de vida cristiana, ha logrado llegar a ese convencimiento de que independientemente como se muestre el mundo natural, nosotros estamos bendecidos con toda bendición. O aún nos preguntamos, cuando pasamos por las situaciones humanas, naturales, ¿será que necesito que Dios me bendiga? Entonces el texto de Efesios 1:3 y todo lo que dice hacia adelante nos recuerda que independientemente de cómo fluyan las cosas en la vida natural, que ojalá y así debe de ser, deben de fluir bien, deben de dársenos, deben de salirnos las cosas, se deben alinear a lo que somos. Pero como el mundo natural no ha reconocido plenamente el gobierno de Dios, entonces hay muchas cosas del mundo natural que no se alinean a veces, que no se ajustan, que es de lo que dice los versículos 11, 12 y 13, donde dice el apóstol que el buen plan de Dios es que todo esté sujeto a Cristo. Sin embargo, nos recuerda el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que nosotros en la posición espiritual donde estamos, pese a las circunstancias naturales, podemos influir, cambiar, modificar incluso las circunstancias naturales. ¿Cómo? Cuando logramos llegar a ese nivel de pensamiento de Cristo. Estoy bendecido con toda bendición. Y voy a darles un ejemplo. Si cualquiera de ustedes entra a una oficina, a alguna casa, algún familiar de ustedes, a la empresa, si cualquiera de ustedes entra a cualquier lugar y dice, soy bendecido, estoy completo, lo tengo todo, la gente los va a mirar extrañados. Hagan ensayo. La gente los va a mirar extrañados, como, ¿qué le pasará a este? Incluso no faltará quien diga, haciendo alusión a cualquier clase de hábito, que uno no está en sus 5 sentidos. Y van a cuestionar que uno diga que está bien. Sin embargo, si entramos a cualquier parte y decimos, estoy tan aburrido, estoy como deprimido, la gente no cuestiona eso, lo acepta como una verdad, que es natural, es normal.
Entonces, esa es la mente natural que dice que estamos mal, que no tenemos todas las cosas, que nos falta, que no deberíamos de ser felices, que no deberíamos agradecer, que no deberíamos esperar nada de la vida. Pero la mente espiritual, que nuestra verdadera esencia, nos dice y nos recuerda una verdad que permanece, porque es palabra de Dios, que nosotros deberíamos de convencernos de ella cada día, en la mañana y en la noche, hacer siquiera 5 o 10 confesiones, sino que es que incluso nuestra mente, que ha estado siendo entrenada durante tantos meses y años, le cuesta hacer el ejercicio, porque nos parece que es locura, que no funciona, que no sirve, que es bobada. Decir cada mañana siquiera 10 o 15 o 20 veces: soy bendecido con toda bendición, estoy completo, todo lo tengo, reino en vida, soy bendecido con toda bendición, estoy completo, reino en vida. Y entonces uno va a la tercera o cuarta y la mente le dice: ya, suéltela, ya. Pero es nuestro convencimiento de lo que dice Dios. Dios dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo y que nosotros estamos unidos a Cristo. Ahora, ¿cómo se manifiesta eso en la vida diaria? ¿Cómo lo palpamos? Resulta que la Biblia nos enseña, y eso es una realidad, que lo que se ve no es permanente, pero que lo que no se ve sí es eterno. Es decir, yo he dicho varias veces que una constante que hay en la vida es el cambio. Una persona se despierta sano y se acuesta enfermo. Una persona tiene su vehículo en buen estado y se le daña de un momento a otro. Una persona se viste de cierta forma para salir de acuerdo al día y sale y el día cambia. Una persona va a hacer un negocio que está planteado de una forma y en el mismo momento se cambian las circunstancias. Ahora, muchas veces cambian para nuestro favor y otras veces no, porque la constante de la vida es el cambio. Pero hay algo que no cambia y que permanece para siempre. Y ahí es donde nosotros, los creyentes, debemos aferrarnos. Y es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es vida y es espíritu. ¿Cómo nos estamos predicando a nosotros mismos terminando este año? A escasos 3 días de que se acabe este año. ¿Cómo estamos predicándonos a nosotros mismos y cómo estamos llegando a fin de año? Pensando que la vida es una lucha, una dificultad, o pensando que la vida es bella, que estamos completos, que somos bendecidos, que todo lo tenemos. Ahora, la mente humana, lo primero que hace cuando uno enseña esto es llevarlo a todas las carencias y faltantes materiales que uno tiene. Y resulta que las cosas materiales no son eternas ni permanentes, y así como llegan, se van, y así como se van, llegan, porque es un ciclo continuo, constante. Lo que sí permanece firme es lo que Dios dice. Estamos nosotros entonces abrazando esa palabra de Efesios 1:3 y trayéndola a nuestro corazón para terminar este año diciendo: gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Por la vida. Gracias a Dios, porque aunque a veces nuestro cuerpo enferma, la enfermedad es temporera, es decir, no permanece para siempre. ¿Qué es lo que sí permanece? La salud y la vida. Gracias a Dios que tenemos un medio para generar ingresos y que a veces nos quedamos sin el medio, pues claro, pero ese no es el estado permanente, porque una persona que ha vivido 20, 30, 40 o 50 años puede que haya tenido épocas y periodos donde no ha tenido ingresos, pero ciertamente ha tenido ingresos, o como ha vivido 30, 40, 50 años. Es decir que todas esas circunstancias son temporeras.
Y así en cada área de nuestra vida. Yo hoy quiero invitarlos para que tengamos una profunda gratitud en el corazón hacia Dios. Porque en nuestro caso, nosotros creemos y sabemos que Dios es el que está en el asunto de que a nosotros nos vaya bien. A veces nos parece que lo que Dios hace es tan poco, o como que a Dios le falta. No, pero es que mire que a Dios se le pasó por alto esto. Mire que Dios no me contestó esto, ni me concedió lo otro. En la medida que uno lee y estudia, se da cuenta que a Dios nunca le falta nada. Antes Dios se pasa con nosotros. Por ejemplo, yo les decía estos días un dato muy interesante que muchos de nosotros no conocemos o no sabíamos. Nuestro planeta, que podemos decirlo de una forma muy romántica, nuestro planeta es el cielo del sistema solar. Nuestro planeta es un jardín, es una hermosura, es el único lugar donde hay este tipo de vida. Nuestro planeta, Marte, era como nuestro planeta. Y ahora Marte es un lugar donde no hay vida, está deshabitado. Hay teorías por ahí, pero está deshabitado. Nuestro planeta tiene un núcleo donde hay un imán tan poderoso que a 65.000 kilómetros de la Tierra, hacia afuera, en todas las direcciones, ese imán repele las amenazas que vienen contra el planeta. Es el único planeta de nuestro sistema. El Sol emite unas ráfagas, por así decirlo, de energía solar y de viento solar, que fue lo que acabó con Marte, que el viento solar entró a Marte y durante miles de años se fue llevando el agua de Marte, porque Marte tenía mares como nosotros, pero se fue llevando el agua. La Tierra, 65.000 kilómetros antes de llegar a la Tierra, tiene un escudo magnético que cuando viene el viento solar llega y tiene que abrirse y no puede entrar a la Tierra. Ahora, ¿será que Dios no está pendiente de nosotros, no nos cuida? La inclinación de la Tierra, la luna que tenemos. Por lo tanto, amados, entreguemos el 2022 con gratitud por la vida, por la salud, aunque el cuerpo temporalmente esté afectado por alguna situación. Entreguemos el año 2022 dando gracias por la abundancia financiera, aunque temporalmente de pronto alguno esté pasando por una estrechez financiera. Entreguemos el año diciéndole a Dios gracias por la familia, aunque alguno temporalmente esté pasando por una crisis familiar. Porque es que todas esas condiciones son temporeras, no son permanentes. Lo que sí es permanente es lo que Dios dice. Y Dios dice: toda alabanza sea para el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones. Yo tengo que decirle amén a esa palabra. Toda clase de bendiciones. O sea, que incluso bendiciones que yo no las identifico como bendiciones, son las que he recibido. Dios a mí me ha bendecido todos los días de este año. Yo no puedo decir que hay un solo día de este año que Dios no me haya bendecido de tantas maneras, de tantas formas, cuidándome cada día. Y claro, como humano he tenido condiciones y situaciones adversas, difíciles, pero mi mirada no se fija o se posa sobre las situaciones temporeras para regocijarme en ellas al punto de que me hagan perder la visión de donde tiene que estar. Mi mirada se centra en el Señor. Yo le decía ayer a un bendecido con el que hablaba que pese a las situaciones que hay alrededor de mi vida, situaciones que podrían provocarle a una persona una crisis nerviosa
o una condición almática de preocupación o de ansiedad, dentro de mi ser hay un punto donde yo tengo un centro. Ese centro me sostiene, ese centro me ayuda a reinar en vida sobre toda circunstancia. Es decir, por ser pastor no todo me sale bien, pero aunque no me salga como yo pienso, esa palabra de Dios dentro de mí, ese espíritu dentro de mí, me ayuda a tener un centro, para no irme a un extremo o al otro, para permanecer y para creer lo que Dios dice en su palabra. Muchas personas no le van a atribuir a Dios la gratitud de este fin de año. Algunos lo único que están esperando es que llegue el 31 para emborracharse, para beber. Ayer leía algo que decía: el 31 sí me emborracho porque el 24 fue un calentamiento. Se mira la mentalidad de las personas. Ahora, el que se quiera emborrachar, pues se emborracha, eso es cuestión de cada persona, ¿no? Pero, amados, ¿cómo llegamos nosotros al 31? Cada uno en casa, si le es posible, con la familia. Pero si la familia no quiere o no puede o están ocupados en otras cosas, saque usted un rato, el 31, para adorar al Señor. Un rato para alabar al Señor. Un rato para leer la palabra de Dios. Un rato para agradecerle a Dios por todas las bendiciones de este año. Es que han sido tantas las bendiciones de este año. La protección. Qué bueno sería tener la lista de todas las oraciones que Dios respondió este año, porque Dios respondió muchas oraciones. Y las que no han tenido respuesta, dejarlas en las manos del Señor y decirle: Señor, estas no se dieron este año, pero confiamos en ti, que en el año entrante, en el tiempo perfecto, se van a manifestar. Porque lo que sí sabemos en nuestro corazón es que fuimos bendecidos y que Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros. O sea, eso no lo dudamos. Llegar al 31 en una actitud de agradecimiento pleno al Señor por todas sus bendiciones. Mire, yo sé que uno no pidió que Dios lo enviara al planeta, o al menos en la conciencia humana que tenemos, pensamos eso. Pero si hemos nacido es porque tenemos un propósito. Porque según Efesios 1:3 al 14, ninguna persona nació sin propósito. Ahora, entonces mi parte es: Señor, ¿cuál es mi propósito en la vida entonces? Y yo le aseguro esto: el propósito en la vida no es quejarse, no es estar enfermo, no es vivir en una pobreza absoluta, no es que nada le resulte. Tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar. ¿Cómo estamos trabajando esa parte ahí? Y para ir dándole forma, para que oremos un momento al Señor, toda la enseñanza bíblica, toda la enseñanza que hemos recibido durante este año, que han sido, hasta donde tengo entendido, un total aproximado de unas 102 reuniones, ya que hay dos que no celebramos, son unas 103 reuniones, 2 por semana. Toda esa palabra va dirigida a nuestra alma, no a nuestro espíritu. Porque en el espíritu somos a imagen y semejanza de Dios. Estamos completos y perfectos. No nos falta. La enseñanza va dirigida a nuestra alma. Y allí debemos que prestarle atención. Nosotros somos responsables del tipo de enseñanza o de alimento mental que le estamos dando a nuestra mente, así como somos responsables del tipo de alimento que damos a nuestro cuerpo. Aquí, en Vínculo Perfecto, servimos un buen alimento cada semana, una buena palabra. Sin embargo, está en cada persona que aprecie el banquete y que se coma el banquete y que deguste el banquete. Yo he estado en mesas donde se sirve muy buena comida y he encontrado personas insatisfechas con la comida, incluso algunos la dejan.
La palabra está. Somos nosotros los responsables de que esa palabra reine en nosotros. Y tenemos que autoayudarnos. ¿Cómo? Prestándole atención a la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, escuchando las enseñanzas, practicando la oración. Un proceso de conversión del alma, no del espíritu, del alma, solo del alma. Por eso es el pastorado, por eso es la enseñanza, por eso es la congregación, para que nuestra alma se alinee a lo que Dios dice, porque nuestra alma humana, natural, no es que le guste mucho lo espiritual. El alma se amalgama más con la parte humana, natural, diría Santiago, escribiendo a los judíos, diabólica o animal. Al alma le gustan más las cosas que no tienen que ver con la espiritualidad. Sin embargo, somos nosotros las personas responsables de enseñarle a nuestra alma y decirle a nuestra alma esto: alma, Dios dice que estás bendecido o bendecida con toda bendición. Que no, Dios lo dice, y si Dios lo dice, es verdad. Pero que mire mi condición, entonces tengo que ir a las 7 sangres y confesar la palabra. Recuerden que en las 7 sangres hay una plenitud. Por ejemplo, yo acabo de nombrar las 7 sangres. ¿Cuántos de nosotros vivimos el día a día conscientes de las 7 sangres? Yo sé que algunos lo hacen. Y en los momentos de crisis o de enfrentar situaciones, saben qué sangre clamar. Y si no sabemos todavía qué sangre clamar, ahí está la cartilla, están los audios. Hay que ir allá y escuchar nuevamente, porque esa palabra nos salva, nos auxilia, nos ayuda. Las diferencias de estar en Cristo y en Jesús, y así sucesivamente. Hoy les envié una lectura, una biografía de Howe, Elias Howe. Elias Howe, los que ya la leyeron y los que no, pues la van a escuchar un momento. Logró, no inventó la máquina de coser. Sin embargo, a él se le atribuye su creación como tal, la patente, porque él logró crear la aguja con el orificio, no en el talón o la base, sino en la punta o en la cabeza. Y lo interesante no es que lo haya hecho, sino cómo lo logró. Vayan conmigo un momento a esa historia que se la voy a narrar para que oremos. Cuando él estaba en ese proceso, tuvo un sueño. Y en el sueño, él soñó que para el jefe de una tribu africana, él tenía que crear la máquina de coser, que fuera pues como la conocemos hoy en día, con su costura normal. Pero hasta ese momento no se daba de esa manera. Y el jefe de la tribu en el sueño le dio 24 horas para que la creara, o si no, lo iban a matar en esa tribu. En el sueño pasaron las 24 horas. Eso es real lo que les estoy diciendo, eso le sucedió a Elias Howe. Y cuando se cumplieron las 24 horas, entonces los hombres de la tribu lo cogieron y lo llevaban para sacrificarlo. Y él observó mientras que lo llevaban que todos tenían lanzas y las golpeaban mientras que iban caminando. Y las lanzas terminaban en punta de hoja, como una pequeña canoa. Y cada lanza tenía un huequito arriba, un pequeño orificio. Y él se despertó a las 4 de la mañana. A las 9 de la mañana ya había creado esa aguja, no con el orificio en el talón, sino en la punta. ¿Y de dónde le vino la respuesta? Del mundo celestial, del mundo espiritual. Como a muchos hombres en la Biblia, sino que Elías Howe no está en la Biblia. Pero como a muchos hombres en la Biblia, la respuesta le vino en un sueño.
¿No le parece a usted eso, que eso se parece mucho a lo que dice Efesios 1:3, que dice que estamos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo? Él necesitaba una respuesta. Él pidió de alguna forma al universo que le diera la solución a un problema. Y durmiendo, él soñó y vio la solución a su condición, a su situación, en el sueño. Y ustedes saben que los sueños son el lenguaje del Espíritu y que Dios habla a través de los sueños. Así que termine este año preguntándole al Señor, hablando con Dios, en comunión con el Señor. Si 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, allí el Señor está presente. ¿Qué nos depara el 2023? Podemos decirlo con total tranquilidad y con plena confianza: favor y bendición. Favor y bendición. ¿Por qué? ¿Por el gobierno? No importa quién esté en la presidencia. Porque nosotros estamos bendecidos en Cristo. Porque tenemos una ciudadanía celestial. Y según Hebreos, hemos recibido un reino inconmovible. Entonces, si todo el mundo corre despavorido, buscando cómo enfrentar el 2023, usted y yo podemos estar en reposo, sentados, tranquilos. Así es. No necesita comerse las 12 uvas para que le vaya bien. No necesita ir a darle la vuelta a la manzana con la maleta para poder viajar en el 2023. No necesita ir a conseguir ropa interior amarilla para que le vaya bien. No necesita hacerse los bañitos con las diferentes ramas para que le vaya bien. Usted lo que necesita, su mente humana, lo que necesita es aceptar que Dios dice la verdad. Y usted coge la palabra, le dice a su esposo, a su esposa: venga, han pasado 365 días y Dios ha sido bueno y ha sido fiel. Prueba de eso es que aquí hay comida, aquí hay un techo, aquí hay un vestido, hay un cuerpo, hay cosas materiales. Y bueno, quizás hasta hay vehículos, casas, dinero, qué sé yo. Hay familia. Hay que darle gracias a Dios. No podemos pasar a iniciar un ciclo solar nuevo sin habernos reunido en familia a darle gracias a Dios. Honre a Dios delante de sus familiares. No tenga temor de decirles unos minutos, porque quiero hablar algo. Dios ha sido bueno con ustedes y conmigo. Y a Dios le damos las gracias por todo. Si se ríen es cuestión de ellos. Si creen es cuestión de ellos. Si no creen es cuestión de ellos. Pero usted va a recordar que la palabra dice: yo honro a los que me honran. Dice la palabra. Hay que honrar a Dios públicamente, porque Dios ha sido bueno. Cuando ustedes oren hoy, mañana, pasado mañana, recuerden, Dios nos habla por la palabra. Dios nos habla por las circunstancias. Dios nos puede hablar en sueños. Dios nos puede hablar de tantas formas y de tantas maneras. Y predíquele a sus circunstancias. No se alinee con sus circunstancias. No permita que su boca caiga en desgracia, uniéndose a sus circunstancias. Estoy mal, estoy enfermo, no puedo, me siento mal, todo me sale mal. No importa lo que haga, siempre me va mal. Lo único que va a generar con eso es más de eso mismo. Así que permítame cerrar la enseñanza para hacer la oración con estas palabras que todos las hemos oído en algún momento. Tiene derecho a guardar silencio. Y cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra. Se lo digo bíblicamente. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Ahora yo le pregunto, conforme al texto bíblico, pero parafraseándolo, en todas las áreas de su vida, en la integralidad de su vida, ¿usted qué desea generar? ¿Vida o muerte? Alinee su mente con la palabra de Dios.
y declare la vida y hable sobre sus circunstancias y confiese sobre sus circunstancias. ¿Y qué vamos a confesar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo soy lo que Dios dice que soy. Tengo lo que Dios dice que tengo. Yo reino en vida sobre toda circunstancia. Cada mañana me levanto y doy gracias. Cada noche doy gracias. Además, he comprobado que Dios no miente. Él es fiel a su palabra. Él es fiel. Y si tienes circunstancias, recuerda que Dios las permite o las crea para glorificarse, para mostrarse grande, para mostrarse poderoso. Oremos al Señor en esta noche, entregando nuestro año de reuniones, encomendando al Señor estos días y confesando de una vez ante el cielo y la tierra, delante de Dios y de los ángeles y delante de los testigos que están presentes, que nosotros creemos desde ahora y confesamos desde ahora un remate de año en bendición y un 2023 completo y pleno. Mire, Dios es el dueño de todas las cosas. Nunca olvide eso. Dios es el dueño de todas las cosas. Hay personas en el sistema que ganan en un día lo que una persona se gana en un año. Y hay personas en el sistema que se ganan en una hora lo que una persona se gana en todo un año. Mire, hay más que suficiente en el sistema, de todo. Pero nuestra mente debe llegar a ese nivel de creer lo que Dios dice desde el principio. Amado Padre, gracias por cada día de este año. Gracias por cada latido de mi corazón. Yo sé que si Él hubiese descansado un minuto o dos, yo no estaría acá. Gracias porque ha estado latiendo desde 9 meses antes de nacer. Él ha estado latiendo. Gracias. Gracias por las más de 200 funciones que se requieren entre el ojo y el cerebro para que yo pueda ver. Gracias, Padre. Gracias por esa maravillosa fuerza que genera el núcleo de la Tierra para protegernos a 65,000 kilómetros de distancia de la Tierra. Gracias. Gracias, Padre, porque la Tierra produce alimento. Gracias por el alimento diario que está en nuestra mesa. El dinero para comprar el alimento diario. El vestido que cubre nuestro cuerpo. Y muchos de ellos, vestidos o ropa de nuestro gusto completo que tú nos has concedido. Gracias por el techo, la casa donde hoy vivimos, donde moramos, por la cama donde descansamos. Gracias, Dios, porque podemos caminar, tenemos manos, podemos abrazar. Qué bien se siente abrazar a una persona que sea de nuestro agrado. Qué maravilloso es, Señor. Gracias porque tenemos a nuestros hijos o nietos o sobrinos o hermanos o padres o familia. Gracias por cada aguacero de este año. Gracias, Dios, por el sol de cada día de este año. Gracias, Padre, por la lluvia y el invierno y el verano, por los cambios, por las estaciones para quienes las tienen. Gracias porque a veces clamamos a ti este año en momentos de tanta angustia que nuestra alma estaba en una angustia profunda. Y tú nos sacaste, Señor, de allí y nos permitiste ver respuestas. Gracias. Gracias por cada oración contestada. Gracias por proteger, por proveer, por suplir, por dirigir, por abrir puertas. Y gracias también por cerrar algunas puertas. En todo y por todo te damos gracias, Padre. Nosotros, en representación de todo vínculo perfecto, te damos gracias y te bendecimos y alabamos tu nombre
y te glorificamos en esta noche, amado Dios, diciéndote gracias, porque un día, cuando Jesús tenía casi 2 años, el ángel le avisó a José y a María que tenían que irse para Egipto, porque los niños varones iban a morir. Y hoy precisamente se celebró en nuestro país el Día de los Inocentes, los Santos Inocentes. Todos esos niños murieron y hubo gran dolor en aquella tierra, pero Jesús fue guardado, porque en Jesús estaba el regalo para nosotros, la salvación, el perdón, la vida eterna, la gracia, todo lo que nos trajo. Gracias, Señor, con todo mi corazón, en nombre de Vínculo Perfecto y de cada creyente, cada miembro, asistente, de cada persona que ha participado este año, gracias. Gracias, Señor. Creemos, como dije hace un momento, que cerramos el año en favor y en bendición, y que aún quedan misericordias para reclamar de este año. Y creemos y confesamos también, y enviamos una palabra para el 2023. La enviamos en fe, en el mundo espiritual, donde las cosas son verdaderas. Un 2023 en favor, en gracia, en prosperidad integral, en conocimiento de Dios. Un 2023 donde reinamos y donde saborearemos todas esas delicias, todo ese favor de Dios para cada uno de nosotros. Señor, gracias por las riquezas espirituales, pero gracias también por las riquezas naturales. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo tu favor. Gracias, Señor. Y encomiendo a cada hijo tuyo para que el Espíritu Santo produzca el querer como el hacer, y así haya muchas actividades. Cada uno pueda sacar un momento, el 31 o hoy o mañana, y hacer un pequeño momento de gratitud, de alabanza al Señor, de reconocimiento al Señor desde donde esté, porque Dios ha sido bueno. Tu palabra dice, y así cerramos hoy la reunión, que gracias a Dios el Padre hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracia y paz. Bendecidos con toda bendición. Tendremos nuestra próxima reunión el miércoles de la semana entrante, y también el segundo domingo de enero, porque el primero viene siendo el siguiente, que no hay reunión. El segundo domingo de enero tendremos nuestra reunión habitual a las 10 de la mañana también. Para todos, una feliz Navidad que se celebró hace unos días, y un feliz año también nuevo en el Señor. Igual el pastor les enviará su mensaje el día 31. Gracia y paz. Bendiciones. Gracias y paz.